Bueno, vamos a tocar tres conceptos importantes en esta unidad 3 de cálculo vectorial, que son la rapidez, la velocidad y la aceleración de una partícula sobre una curva plana. Obviamente, estos tres conceptos pueden ser representados con funciones vectoriales. ¿Cuáles son sus definiciones? La rapidez, bueno, en numerosas ocasiones no estamos realmente interesados en la dirección y en el sentido de la velocidad. En este caso, la información necesaria se reduce al módulo de la velocidad. ¿Y qué es el módulo de la velocidad? Pues ni más ni menos que la rapidez o celeridad. Lo que en el habla cotidiana se denomina, por ejemplo, iba a 20 kilómetros por hora, a 180 kilómetros por hora, a 50 metros sobre segundos, es realmente rapidez. Cuando la dirección y el sentido se dan por supuestos, la confusión entre los dos términos no es especialmente grave, pero siempre hay que tener en mente que la velocidad es realmente un vector, no un escalar, y la rapidez es un escalar. La definición de la velocidad, ¿cuál sería? La velocidad es un vector, posee dirección y sentido, no solo un módulo. Por tanto, decir que la velocidad es de 120 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 20 metros sobre segundo, en realidad es una información incompleta, porque ahí nos estaría faltando la dirección y el sentido, ahí en este caso un determinado ángulo. Posee unidades de distancia dividida por tiempo. En el sistema internacional serían, por ejemplo, metros sobre segundo. La aceleración. Se define la aceleración como lo que varía la velocidad, o sea, la variación de la velocidad, dividido por el tiempo empleado en realizar el cambio. Del mismo modo que se define la velocidad como la derivada de la rapidez, respecto al tiempo, se define la aceleración instantánea como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La aceleración tiene unidades de velocidad, metros sobre segundo, por ejemplo, dividida por tiempo o entre tiempo. En el sistema internacional será metros sobre segundo igual a metros sobre segundo al cuadrado. Definiciones de velocidad y aceleración ya de forma matemática. Si x y y son funciones de t que tienen primera y segunda derivada y r es una función vectorial dada por r de t igual a x de ti más y de tj, esto en el espacio bidimensional, entonces el vector velocidad, el vector aceleración y la rapidez en el instante t se definen como sigue. Velocidad es igual a v de t, igual a la derivada, en este caso de la rapidez, de la derivada de la función vectorial, perdón, igual a la derivada de x de t en i más y de t en j. La aceleración, denotada por at, es igual a la segunda derivada de la función vectorial, que sería igual a la segunda derivada de x de t en i más la segunda derivada de y de t en j. Y la rapidez es igual al módulo de la velocidad, v de t, igual al módulo de la función vectorial r de t, a la derivada del módulo. Aquí está la derivada del módulo, que es igual a la derivada de x' de t al cuadrado más la derivada de y' de t al cuadrado. Esta de forma matemática, obviamente, utilizando funciones vectoriales. Por el movimiento a lo largo de una curva en el espacio, las definiciones son similares. Es decir, si r de t es igual a x de t más y de t en j más z de t en k, entonces son exactamente las mismas fórmulas, nada más que ya no solamente tenemos x, y, sino que también ya tenemos z. Pero en sí, el cálculo es exactamente el mismo. Entonces no es necesario que expliquemos ahí ninguno de estas expresiones porque ya las conocemos. Ejemplo 1. Hallar el vector velocidad, la rapidez y el vector aceleración de una partícula que se mueve a lo largo de la curva plana C, descrita por, tenemos esta función vectorial, r de t es igual a 2, seno de t sobre 2i más 2, coseno de t sobre 2j. A este vector con el que arrancamos le llamamos vector posición. La solución. El vector velocidad es, ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar la velocidad? Pues vamos a derivar nuestra función vectorial. Entonces, que sería igual a derivar x' de t en i y y' de t en j. Está bien sencillo. Entonces, esa derivada, ¿cómo va a quedar? Recuerden ustedes que
dejamos ahí el 2 este que tenemos aquí, así lo dejamos y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el 1/2. ¿Por qué por 1/2? Porque hay que recordar que la derivada, en este caso, que sería, por ejemplo, si tenemos esta derivada, si tenemos 1 entre 2 t, que es en realidad lo que tenemos ahí, ¿cuál sería su derivada? Pues obviamente 1/2, que es esto que tenemos. Entonces, por eso lo ponemos aquí como 1/2. ¿Y la derivada del seno cuál es? Pues coseno. Entonces, por eso pusimos aquí coseno de t sobre 2i. ¿Por qué? Porque el ángulo no se modifica. Más exactamente lo mismo en el siguiente término, que sería el 2 multiplicado ¿por quién? Por el 1/2 también, que sería igual la derivada de 1/2 de t, multiplicado ¿por quién? Por la derivada de la función coseno, que es menos seno de t sobre 2 en j. Y ya entonces reacomodando el vector velocidad es igual a la derivada de la función vectorial, que va a ser igual a quién? Al coseno de t sobre 2i menos el seno de t sobre 2j. ¿Por qué menos? Por este signo negativo que tenemos aquí. ¿Y por qué no queda aquí ningún número? Porque hay que recordar que este se eliminó con este porque al multiplicar queda 2 sobre 2 y este se eliminó con este porque queda exactamente igual. Entonces, por eso es el motivo de que aquí la velocidad nos resulta de esta forma. Entonces, hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles. Seguimos. La rapidez en cualquier instante es ¿cuál? ¿Cuál es la fórmula? Pues esta que tenemos aquí, ni más ni menos, que es el módulo de la velocidad, que es igual al módulo de la segunda derivada de nuestra función vectorial, que está expresada aquí en esta fórmula. Entonces, ¿cuál es esa rapidez? Vamos a sacar ahí la rapidez. Acuérdense que nos quedó coseno de t sobre 2, lo vamos a elevar al cuadrado porque nos lo está diciendo la fórmula, más seno de t sobre 2 lo vamos a elevar al cuadrado también porque nos lo está diciendo la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría esa rapidez en cualquier instante? Quedaría coseno cuadrado de t sobre 2 más seno cuadrado de t sobre 2. Y acuérdense que esto, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, ahí es sobre 2, pero independientemente del ángulo que tengamos, si es el mismo ángulo, eso acuérdense que nos va a dar igual a ¿qué? A un 1. Siempre va a ser igual a 1. Es nuestra identidad, yo le digo, la identidad favorita. Aquí, esto que tenemos aquí, va a ser igual a 1, ni más ni menos. Entonces ya no hay mucho que hacer, ya nada más aquí expresar que el módulo de la velocidad, que en realidad es la rapidez, es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces así quedamos. Eso es igual a un 1. Seguimos. El vector aceleración es, ¿quién es? Pues el vector aceleración es ni más ni menos que la segunda derivada de nuestra función vectorial. En este caso, x b' de t en i más y b' de t en j más z b' de t en k. Esto para cuando son funciones en el espacio tridimensional. Aquí en este caso estamos hablando apenas de 2 dimensiones. Entonces, ¿cuál fue la derivada de nuestra función? Pues esta, así tal como está aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la segunda derivada? Pues vamos a hacer lo mismo aquí en este caso, que sería a un medio. A esto que tenemos aquí nuevamente le vamos a sacar la derivada. Igual que como lo hicimos en el ejemplo anterior, que en este caso sería, como tenemos 1 sobre 2t, pues obviamente su derivada va a ser solamente un medio. Entonces, por eso vamos a poner aquí un medio. ¿De quién? De la derivada del coseno, que es menos seno de t sobre 2 en i. Y luego menos un medio de la derivada de quién? Del seno. Acuérdense que la derivada del seno es positiva, pero como tenemos aquí signo negativo, lo dejamos aquí con signo negativo. Entonces sería menos un medio coseno de t sobre 2 en j. Y ya la expresión en sí, ¿cómo quedaría? Pues quedaría este signo, lo pasamos acá al lado izquierdo porque es lo correcto, entonces quedaría menos un medio seno de t sobre 2i menos un medio coseno de t sobre 2 en j. Y ya terminamos nuestro ejercicio. Eso era lo que nos estaban pidiendo. Puse aquí un detalle extra, cuáles son las ecuaciones paramétricas de la curva del ejemplo. Eso es la parte en X y la parte en Y, en caso de que se las llegaran a pedir, que en realidad nada más quise hacer ahí una notita, bueno, quise hacer esta aclaración en caso de que les pidan las ecuaciones paramétricas, pero en realidad en el problema no lo están pidiendo.
Y este es el procedimiento para sacar velocidad, rapidez y aceleración de una partícula que se mueve en una curva plana.